Creo que me quedan un par de soldados en el camino, me parece. Chequeo de audio, por favor. Díganme si me están escuchando. Bárbaro. Yo supongo que alguien más se va a sumar. En el mientras tanto, charlemos un rato antes de iniciar a ver si damos un poquito de changüí a los que estén faltando. No mucho, para no retrasar la clase. Ahí. ¿Vieron lo que les mandé de la técnica de Feynman? A ver, los videos son random, digo, elegí los que me parecían porque es muy sencillo de explicar, digo, puse esos dos como podrían haber sido otros dos cualquiera, mientras, en tanto y en cuanto cumplan con los pasos. Ténganlo en cuenta, es un buen recurso, ¿no? No es nada del otro mundo. El otro día lo discutía con un amigo, no sé hasta qué punto es factible de hacerlo verdaderamente bien si no son Feynman, es decir, si no tenés un cerebro privilegiado puede traer recursos y memoria de un montón de lados y armar una buena explicación, pero yo supongo que con el tiempo y con perseverancia, como todo, con horas silla creo que se puede lograr una buena técnica. Eh, no es algo que haya descubierto yo cuando era estudiante de grado, ¿sí? De manera que a lo mejor les sirve, a lo mejor no. Espero que les sirva. Ahí sigue entrando gente. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Somos 19, se me quedaron creo que 4 en el camino. Vamos a seguir. Bien, habíamos quedado acá. Déjenme que ahí viene uno más. Bueno, habíamos terminado en esta parte de acá, digo, y lo que decíamos, bueno, conjeturemos que, por ejemplo, el agente prefiere A a B o de forma débil, por lo tanto, si esto es así, la utilidad de A debería ser mayor que la utilidad de B, y lo que se quiere demostrar es esto de acá, ¿sí? Entonces hay que construir, que son todos números, digo, las probabilidades son números, y los A, por lo que estuvimos viendo, si A A está entre, ¿cómo se llama? Déjenme que elija color, pluma, pero la idea es que tanto A como B, ¿dónde estoy? Ahí está, ahí abajo. La idea es que tanto A como B pertenece, esto a lo mejor, y B, uno lo da por supuesto. De manera que si esto es así, ya habíamos visto que las P asignadas también y que cualquier PI se encuentra entre 0 y 1. En realidad lo que estamos haciendo es ver si un número es más grande que otro número, básicamente, que es lo que te dice la utilidad esperada. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que demostrar es que ese número es más alto que su número. Ni siquiera tenemos que calcular el número. ¿Sí? Tenemos que ver cuáles son las condiciones para que eso sea así. Es decir, las condiciones son que este número sea mayor o igual que este otro número acá. Punto. Eso es todo lo que tenemos que demostrar. No es tan complicada la demostración. Bueno, entonces si avanzamos con la demostración, ustedes recordarán que la A, pero podría haber sido la B o podría ser cualquier otra, es esta combinación entre x3 y n-1, pero también sabíamos que podíamos reducir, ¿dónde estás? Cada vez que cambio. También sabíamos que podíamos reducir cualquier apuesta, ahí está, ahí está. Cualquier apuesta cierta a los extremos, es decir, a x1 y xn. Entonces lo único que hacemos acá abajo es saber esa burbuja, que es lo que está entre corchetes, eh, y lo reducimos a los puntos extremos, que ya sabemos que uno tiene utilidad 1 y uno tiene utilidad 0, lo mismo hacemos acá. Y es sencillamente eso, digo, del paso 1 al paso 2, lo que hacemos es traducir todo el sistema, dado que si ese sistema se cumple el supuesto de continuidad, pueden existir, se puede postular que existen probabilidades tales que me permitan a cada una de estas opciones, que si la considerás individualmente es una opción cierta. Digo, considerada individualmente es una opción cierta, si lo multiplicás por una probabilidad es una incierta, ¿sí? Eso ya me parece, por todo lo que estuvimos hablando en la filmina anterior, eso ya tiene que quedar claro. Por lo tanto, lo puedo traducir esta x3, digo, sin tener en cuenta la probabilidad,
a los extremos, y eso es lo que me va a permitir, digo, si lo puedo transmitir a los extremos, puedo ver la continuidad entre todas las asignaciones de utilidad que se dan en ese continuo de preferencias que veíamos al principio, y ese es el punto. De manera que abro esta burbuja, la traduzco a los extremos, recuerden que xn era la más preferida, y x1 era la menos preferida. Lo mismo hago acá, digo, abro esta burbuja de acá. Y después lo único que hago es simplificar. Recordemos que x1 me da utilidad 0, de manera que todo este término se me va. X1 me da igual a 0, de manera que todo este término se me va. Y listo, paso para abajo. Este es un paso innecesario, pero como lo estamos haciendo paso a paso, es para visualizarlo bien. Y recordemos que la utilidad que le habíamos asignado a xn, condicional de nuevo a la unicidad de las n transformaciones monótonas, te daba igual a 1, de manera que esto se traduce en 1, esto de acá se traduce en 1, o bien puedo sacar factor común de xn y listo. Digo, no lo traduzco a 1, porque necesito algo que me conecten las variables de la apuesta A la apuesta B. Acá lo que hago es copiar exactamente lo mismo que puse acá. Digo, el primer paso es este de acá, y el último paso, vamos a hacer que sea estrella, es este de acá. Y acá si ustedes, y esto queda para tarea de ustedes, hacen el mismo desarrollo para B, o sea, desarrollan esta parte de acá para llegar a esta parte de acá, y tenemos la misma variable, es decir, es un número que está cuantificando a la misma utilidad, es un número que está cuantificando a la misma utilidad, por lo tanto, están medidos, están multiplicados por la misma unidad de medida, que además sabemos que es 1, de manera que si avanzamos con la demostración, si lo que queríamos ver es que la utilidad de A sea mayor que la de B, lo único que tenemos que hacer es comparar, y como sabemos que esto es 1, o incluso acá se cancelan, queda demostrado que para que A sea al menos tan bueno como B, se tiene que dar que la utilidad de A tenga que ser mayor, acá se me pifió el igual, mayor o igual que B, por lo tanto se tiene que dar esta parte de acá que queda demostrada. Es decir, esas son las condiciones que se tienen que dar para que decir, esta combinación de números que tenemos aquí adelante, a ver, se me fue, aquí adelante, tiene que ser mayor a esta combinación de números de aquí adelante. ¿Y eso qué me asegura? Digo, ¿qué me asegura? Que si tengo este continuo de preferencias entre n opciones, la asignación de utilidad en incertidumbre es posible porque puedo llenar todos los huecos intermedios que tengo, incluso aquellas que no dibujo, porque recuerden que si tengo xn es mejor que xn menos 1, recuerden que en el medio de estas dos puede estar xn menos 0,5, y en el medio de estas dos puede estar xn menos 0,25 y así. Entonces, con esta forma puedo llenar cada uno de los huecos, suponiendo, y es un poco más exigente, que la gente puede conjeturar una probabilidad tal que le permita hacer ese orden, ¿sí? Entonces, de esa forma puedo asignar, utilidades a situaciones inciertas, ¿sí? De esa forma quedaría demostrado, y esas son las condiciones que necesito. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, si los agentes obedecen a axiomas de comportamiento de von Neumann-Morgenstern o Morgenstein en situaciones inciertas, actuará como si eligieran la opción que optimiza al valor esperado su utilidad. A ver, nada que uno ya no sepa, el problema es demostrarlo. O sea, seguimos buscándole la vuelta, digo, ¿qué es lo que hicieron? Le encontraron la vuelta para que la asignación de utilidad sea coherente de forma tal de que los agentes sigan siendo maximizadores de utilidad, y eso es lo que permite el teorema, ¿sí? Con los axiomas de continuidad y de independencia se puede hacer esto. Y el cuarto de independencia del proceso estocástico. Volquemos ahora esto que aprendimos en un modelo, porque hasta ahora estamos muy en abstracto. Ahora, lo mismo que habíamos hecho en la parte de certidumbre, digo, primero veíamos cómo funcionaba racionalidad, después le adjudicamos una utilidad, y después lo que hacíamos era una optimización. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona dentro del modelo, ¿sí? Entonces, supónganse distintos niveles de riqueza, y cada nivel de riqueza me va a dar un tipo de utilidad distinto,
y lo que vemos es que esta curva es que a medida que va aumentando la riqueza, el nivel de utilidad, si bien crece, crece de forma decreciente, ¿sí? Y esa es la definición, lo que habíamos visto con Bernoulli, de que los agentes son adversos al riesgo, es decir, a medida que va sumándose cada vez mayor riqueza, y la utilidad de, si soy muy millonario, la utilidad de 100 pesos adicionales, y la verdad que no me mueve mucho la aguja, no me genera mucha utilidad, ¿sí? Entonces veamos, tomemos dos puntos, dos situaciones ciertas, A o B, asignémosle cualquier nivel de riqueza, podrían ser 5 o 15, yo elegí que sean 5 o 15, pero insisto, podría ser cualquier número. Un segundo, tomo agua. Y preguntémonos qué sucede con las situaciones inciertas, ¿sí? Entonces, cuando hacíamos esa combinación lineal con probabilidad, lo que hacemos es trazar un arco entre esos dos puntos, suponiendo en este caso que P sea un medio, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es trazar ese arco y primero preguntarnos, che, mira, con esta fórmula, ¿sí? De 5 por un medio más 15 por un medio, bueno, el valor intermedio me va a dar igual a 10, ¿sí? En situación cierta, que es la C, la utilidad que me va a reportar es esta de acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero la situación incierta es una combinación lineal entre A, que puede ocurrir con probabilidad un medio, y B, que puede ocurrir con probabilidad un medio, o en todo caso, para ponerlo bien, con 1 menos P, que es igual a un medio, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si no hubiera riesgo, si fuera todo cierto, el agente se estaría desplazando por sobre la curva, ¿sí? Por sobre su curva de utilidad. El problema está en que hemos sumado un elemento más, que es el elemento de incertidumbre, ¿sí? De manera que una situación que evalúa este nivel de riqueza en 10 como valor esperado, es decir, como un valor posible, me tiene que estar reportando definitivamente un nivel de utilidad menor que si este valor de 10 fuera un valor certero, ¿sí? Entonces, la diferencia, perdón, ¿sí? Primer punto. Ahora fíjense, lo que me permite hacer la traducción esa que hacíamos entre valor incierto, es decir, una perspectiva incierta, que es la D, y una perspectiva cierta, ¿cuál va a ser su equivalente? Digo, ¿vieron cuando hacíamos A? Yo les decía A es una situación cierta. Claramente no es esta de acá, porque no es la C, porque los niveles de utilidad estamos viendo que son distintos, y es lógico que C, que el nivel de utilidad que me brinda C, sea mayor que el nivel de utilidad que me brinda D, porque acá hay certeza y acá hay incertidumbre. Mi pregunta es, che, mira, ¿cuál va a ser esa situación cierta en la cual la perspectiva D sea indiferente? Bueno, aquella que me reporte exactamente el mismo nivel de utilidad, es decir, esta de acá. De manera que esa situación, el equivalente de certidumbre de la apuesta C, va a ser un valor de riqueza menor. Va a ser un valor de riqueza menor al que me brinda 10, pero que me lo brinda con certeza. Ese es el punto, ¿sí? Entonces fíjense que está en la misma línea de utilidad, pero la diferencia entre el equivalente de certidumbre y el valor esperado es que, como es un valor esperado, tiene riesgo, y este no tiene riesgo. Y ambos están exactamente, a ver, vamos a remarcarlo bien, porque esto no sé por qué se me confunden, pero están exactamente en el mismo nivel de utilidad. Exactamente me dan el mismo nivel de utilidad. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues esto es importante. Pregunta. Dale. Entonces, como en el caso anterior, cuando se comparaban dos apuestas, lo que yo traduzco es a, digamos, dos puntos en la curva, o sea, en la curva De original, utilidad. digamos. Claro, y entonces, si una apuesta es preferida a la otra, un punto tendría que dar mayor riqueza que el otro. O sea, el equivalente a esa apuesta. No sé si me expliqué. Sí, pero te saltaste dos pasos en la explicación. Vamos de nuevo. Yo tengo una apuesta, ¿sí? En este caso es la D, ¿sí? ¿Qué te ofrece la apuesta? Te ofrece pagarte 5 con probabilidad un medio y 10 y 15 con probabilidad un medio.
¿Sí? Primer punto. ¿Qué utilidad me reporta? Es la pregunta. ¿Sí? Bueno, el problema es que tengo que traducir esa utilidad de dos puntos inciertos. Lo que me permite el axioma de continuidad, ya lo dijimos varias veces, es traducirlo a una apuesta cierta. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es ver dónde está ese punto. Como es un medio, supónganse que si esto está bien dibujado, está exactamente en la mitad. ¿Sí? Supónganse que está exactamente en la mitad. Digo, si esto estaría bien dibujado, si está exactamente en la mitad. ¿Sí? Primer punto que observamos. La utilidad que me reporta el valor esperado, si no hubiera incertidumbre, va a ser mayor a la utilidad que me reporta, o sea, la utilidad que me reporta C va a ser mayor a la utilidad que me reporta D, porque la diferencia entre los dos es que hay o no hay riesgo. Acá no hay riesgo y acá, no hay, y acá sí lo hay. ¿Sí? Primer punto. Ahora, tengo que encontrar, todavía no encontré cuál fue ese equivalente. ¿Cuál es esa opción cierta que me genera el mismo nivel de utilidad? ¿Sí? Porque claramente entre C y D hay una diferencia de utilidad que es esta que vemos acá, todo este trayecto de acá. Tenemos entonces que ahora que buscar, estamos haciendo en términos gráficos lo que hacíamos en términos de la fórmula, ¿sí? Tenemos que buscar aquella situación cierta, y si es cierta tiene que estar sobre la curva, porque la curva me está captando la utilidad esperada. A ver que hay algo en el chat. Ahora lo contesto, paren un poquito. Si es cierta, tiene que estar sobre la curva de utilidad, ¿sí? Entonces tengo que trasladar el mismo nivel de utilidad que me da la perspectiva o la apuesta a una situación tal que sea cierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre los dos, dado que me genera el mismo nivel de utilidad, yo debería ser indiferente. Si algo me genera el mismo nivel de utilidad, soy indiferente. Eso es lo que venimos diciendo hasta el momento, ¿sí? Ahora, el nivel de riqueza que me va a generar el mismo nivel de utilidad, con certeza, esto que vemos acá abajo. A ver, que se me... Pluma. ¿Dónde está mi pluma? Acá. Con certeza y con riesgo, obviamente tiene que ser distinto, ¿sí? Porque el riesgo, sí, yo voy a ver, soy un inversor, compro un bono soberano de Estados Unidos, certeza prácticamente, el riesgo es bajísimo. Compro un bono de Argentina y tengo riesgo, ¿sí? Entonces el nivel de riqueza que me va a estar dando un bono soberano de bajo riesgo, la rentabilidad tiene que ser muy baja, por lo menos el nivel de riqueza mío esperado va a ser muy bajo. Tiene que estar por debajo porque estoy comprando seguridad también. Ahora, si me arriesgo un poco más, el nivel la única forma de que racionalmente yo me anime a tomar cierto riesgo es porque me está dando un plus, me está dando un premio que va a ser este diferencial de acá. ¿Sí? Este diferencial de acá. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Convengamos que es mucho más claro esta forma gráfica que la anterior, profe. Lo que pasa que toda forma gráfica tiene extremadas limitaciones. ¿Sí? Es más claro, pero es extremadamente limitada, porque le sumás una coma de más y ya te explota este gráfico. Ese es el problema. O sea, como intuición está bien, pero tampoco ves cómo se trabaja, cómo se va trabajando a nivel más abstracto. Uno ya esperaría, por el bien de su carrera, digo, que ustedes ya puedan empezar a irse un poquito más arriba. Guido, vos me habías hecho una pregunta en el chat, dice, o sea, obtener una utilidad con incertidumbre que tiene un nivel de riqueza mayor, que si la obtendría sin riesgo con certeza, claro, tal cual, que es esa diferencia que estábamos mostrando entre 10 y el equivalente de certidumbre, tal cual, y es la combinación que hacíamos entre el bono soberano de Estados Unidos con rentabilidad muy baja y cualquiera de Argentina, por ejemplo, con la misma yield. Bien. Profe, y ese gap que hay entre de certeza y riesgo, depende sería del individuo, ¿se puede modelizar? Sí, sí, por supuesto. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo lo hacemos funcionar. Sí, sí, sí. Eh, depende también de la estructura de probabilidad que estamos viendo. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Esto se entendió? ¿Sí? Bueno, yo creo que con la próxima filmina y con el ejemplo se va a terminar de cerrar. ¿Sí? Si hay algo que no quedó, después cualquier cosa volvemos para atrás. A ver qué pasa que no avanza. Vamos. Ahora, cuando uno ve aversión al riesgo, uno podría decir, che, mira, yo estoy entre dos situaciones.
¿estoy seguro en algo o me arriesgo? Si soy adverso al riesgo, si tengo aversión al riesgo, y voy a preferir algo seguro, ¿sí? No sé si vieron, si alguna vez leyeron una noticia o algo por el estilo que vieron que las loterías en Estados Unidos, uno usa ejemplos de Estados Unidos porque los libros se escriben mucho allá, ¿no? Eh, que las loterías en Estados Unidos, la lotería de Estados Unidos paga unos premios formidables y tiene dos formas de pago. Te dan un premio relativamente bajo, pero ya, te lo dan cash ahora en el momento, en T igual a 0, yo te pago ahora, o te dan un flujo de pagos, ponele en T1, T2, T3 y así hasta, no sé, hasta 10 años, hasta T10, que si comparas el valor presente de ese flujo sumado de ingresos contra lo que te dan cash en este momento, obviamente la suma de ese flujo de valor presente, del flujo de valor presente de esos ingresos es muchísimo más alto, muchísimo más alto. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de la gente prefiere el taca-taca, dámelo ya, no me pagues 10 cuotas, por más de que esas 10 cuotas sean más altas, dámelo ya, ¿sí? Entonces eso es un claro ejemplo de aversión al riesgo, digo. Entonces es un ejemplo muy intuitivo de que en la práctica, así como uno elegiría tener ya ese flujo de ingresos, si yo me someto a una situación incierta, como por ejemplo puede pasar con la contratación de un seguro del auto, suponete que no fuera obligatoria, o la contratación de un seguro médico, lo que generalmente acá se conoce como obra social, es un seguro de salud, eh, cuando sos un autónoma, que tenés que contratarte tu propia prepaga, y la idea es, mirá, yo estaría dispuesto a pagar cierta cantidad, la prepaga o el seguro del auto, para evitar los riesgos de una situación incierta, chocar con el auto o enfermarme, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si todos los agentes son racionales, es decir, quien toma la decisión de pagar por ese seguro y al mismo tiempo quien ofrece ese seguro, la pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Sí? Entonces, el equivalente de certeza brinda la utilidad esperada de participar en la misma apuesta A. Yo acá traduje, digo, lo hice más abstracto que el ejemplo anterior, pero lo único que hice fue traducir, ¿sí? Vamos a llamarle a esto de acá la apuesta A, que se deriva de este W de acá, ¿sí? Y este sería el equivalente de certeza de la apuesta A, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Y estoy en dos situaciones, digo, simétricas también, de manera que las probabilidades son un medio, digo, en esta situación se me resta H de mi riqueza y en esta situación se me suma H en la misma probabilidad. Hice exactamente lo mismo, nada más que con un nivel más de abstracción, ¿sí? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el individuo? Bueno, el individuo estaría dispuesto a pagar la diferencia que se da entre estos dos y obviamente más la prima del seguro, ¿sí? Vamos a verlo, digo, esto estoy seguro que no quedó, lo que tienen que rescatar de esto pues queda bien fijo porque metí la palabra prima y acá no está explicado, lo tendría que haber explicado. Vamos de nuevo. Tengo lo mismo, lo único que hice fue hacerlo más abstracto, ¿sí? Lo que nos importa a nosotros es que tenemos una situación incierta, una apuesta, llamémosle A, y que me reporta el mismo nivel de utilidad esperada que un equivalente de certidumbre, que es un nivel de riqueza, obviamente, donde W es mayor que mi equivalente de certidumbre. Entonces me hago la pregunta, che, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por no participar de una situación riesgosa? Bueno, si todo el mundo es maximizador y uno espera que la aseguradora también maximice, la aseguradora va a conjeturar que vos estás dispuesto a pagar en un nivel que como mínimo te deje indiferente, ¿sí? Entre participar de la apuesta y no participar, ¿sí? Te genera exactamente el mismo nivel de utilidad. Entonces lo que estarías dispuesto a pagar es esto, más la prima. ¿Qué quiero decir con más la prima? Lo vemos en la próxima filmina. Supónganse esta situación. Un individuo con una riqueza de 100.000, por ponerle un número. Esto es el ejemplo que saqué de Nicholson, pero yo lo trabajé distinto porque me gusta más trabajarlo así, ¿sí? Y tenés una perspectiva de pérdida de 20.000, con una probabilidad de 25%, ¿sí?
eh, que es básicamente la situación que tiene cualquier empresa. Una empresa puede estar evaluada con un patrimonio de, en este caso, 100.000, pero la verdad que tiene un montón de activos que están sujetos a deterioro o accidente. De manera que el valor esperado de esa empresa iba a ser un poco más bajo, porque si vos, a ver, suponete, tenés 2 licencias de taxi, y obviamente tenés una probabilidad alta de que el taxi en algún momento tenga que ir al taller o que te lo choquen. Está todo el día ese capital dando vuelta por la ciudad, en una ciudad donde se maneja horrible. Digo, la probabilidad de que te choquen es alta, de manera que sí, tenés el taxi, tenés tu licencia, imagínate que el taxi de 0 kilómetros está evaluado todo, las 2 licencias y todos los trámites, la llave de negocio está evaluado en 100.000, incluyendo el capital, pero tenés una probabilidad de que en cualquier momento le pongan un choque, o como se dice coloquialmente, le pongan una piña y ese capital no vale los 100.000, ¿sí? Y la probabilidad es bastante alta, ¿sí? Eso sería un buen ejemplo. Entonces, para poder hacerlo más concreto al ejemplo, a ver, hay alguien en el chat diciendo algo, dame un segundito. Bueno, se me fue. A ver, chat. 100.000 un 0 kilómetros. Ponele, dejen jugar, dejen jugar. Sí, ya sé que un 0 kilómetro, no tengo idea ya cuánto está un 0 kilómetro. Igual debe estar más barato supongo yo, conjeturo yo, que si alguien tiene la plata y tiene el plan de comprarse un auto, en este momento no debe ser un mal plan condicional a que después no te quedas en la calle, porque deben estar súper deprimidos los precios. Bueno, cierro paréntesis, vuelvo. Asignémosle una función de utilidad concreta, una logarítmica, podría ser cualquier otra, pero a los fines del ejemplo asignémosle una logarítmica. Entonces, ¿cuál sería una prima razonable que te pueda cobrar el seguro? Bueno, la pérdida, ¿sí? La pérdida de 20.000, lo que vos tenés en pérdida de 20.000, por la probabilidad de ocurrencia de esa pérdida, es decir, 5.000, ¿sí? Entonces, trabajemos un poco los conceptos que vimos. Calculemos la utilidad esperada de A, ¿sí? ¿Cuál sería la utilidad esperada de A? Un poco lo que decía yo. Vos tenés un patrimonio valuado en 100.000, pero es un patrimonio que tiene riesgo, ¿sí? Entonces, ese patrimonio con riesgo no te reporta la misma utilidad de 100.000. Te tiene que reportar la probabilidad esperada, que es la combinación de que no pase nada, que es esto de acá, más que pase algo, y que en vez pasás de tener 100.000 a tener 80.000 porque tenés una pérdida de 20. Si uno lo trabaja, llega a este resultado, ¿sí? Entonces, la utilidad esperada de A va a ser este resultado condicional a que estoy usando una logarítmica, ¿sí? Primer definición que estamos viendo, que es un poco cuando veían el gráfico, es la utilidad esperada de A. Vamos para atrás. Lo que estamos viendo es la utilidad esperada de A, que es esto de acá, ¿sí? Vamos de nuevo, la utilidad esperada de A porque es la combinación entre las dos situaciones. La pérdida de capital por 20.000 que te deja acá en 80.000, y que no pase nada que te deja acá en 100.000. La combinación lineal, es decir, la utilidad esperada, va a ser ese número de ahí, suponiendo que esta curva de utilidad es una logarítmica, ¿sí? Entonces, acabamos de definir este nivel de utilidad acá donde estoy moviendo el mouse. Sigo. Sigamos calculando las definiciones. ¿Cuál va a ser el valor esperado de la perspectiva de acá? Y acá me despego del Nicholson, que no me acuerdo en qué página está, pero lo van a ver, que está ahí en el capítulo de riesgo. Ahora vamos a ver la biografía. Digo, el valor esperado de la perspectiva A, sin riesgo, es sencillamente multiplicar ¿cómo se llama? Sin la función de utilidad, ese valor que me va a dar 95.000. Ese va a ser igual a mi W0. La utilidad del valor esperado de A, es decir, si no pasa de esos 95.000, pero sin riesgo, va a ser 11,46,16. Por lo tanto, la penalización de incertidumbre me va a dar esta diferencia, es decir, lo que había calculado en la filmina anterior, la utilidad esperada de A, ¿sí? Lo que habíamos visto en la filmina anterior, y suponiéndote de que tuvieras un patrimonio de 95.000 con certeza, ¿sí? Entonces tenés una penalización de 0,45 útiles, ¿sí? Que después
tenés esa penalización, ¿sí? El equivalente de certidumbre, que es lo que nos importaba, digo, si la utilidad esperada me daba esto, tengo que buscar la inversa para poder saber qué riqueza me deja con certeza, me deja exactamente en el mismo nivel de utilidad que la apuesta A, ¿sí? Que es este nivel de acá, 11,4571. La inversa de la logarítmica es elevar a la E, la inversa de acá, y me da 94.574, lo que sea, ¿sí? Y finalmente, el monto que se estaría dispuesto a pagar sería la diferencia entre W0, es decir, con certeza, la riqueza correspondiente al equivalente de certidumbre, más la prima, que eran los 5.000 que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el máximo que estaría dispuesto a pagar un agente? Serían 5.425, bla, 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 bla. Es decir, el seguro te puede proponer una prima de 5.000 y vos estarías dispuesto a obtener esa prima. ¿Por qué? Porque según tu equivalente de riqueza, te ahorrarías de perder estos 425. Como sos un agente racional y maximizás infinitesimalmente, esto queda a favor tuyo, de manera que si te ofrecieran una prima que está entre 5.000 y 5.425, y si esa agente es racional, la teoría predice de que ese agente tomaría la prima. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, una consulta. Diga. A es no tomar la prima, sería. A es no contratar el servicio, el seguro del auto. No, A es la apuesta como la habíamos definido, fíjate. Es la apuesta A, es esto de acá. Digo. Perdón, y sería así, perdón, me confundí yo. Sí, sería una situación en la cual yo no contrato el seguro, tengo dos opciones. O me mantengo con 100.000 tenés razón, en 3/4, o tengo la pérdida y me quedo con una probabilidad de 1/4 de tener 80.000. Así que sí, A sería en este caso no contratar el seguro, ¿sí? Si contrato el seguro, cambio mi utilidad sin perder todo, ¿sí? Porque lo contrato por 5.000 cuando en realidad el equivalente de certidumbre me da 5.425. Sí, perdón que contesté mal. ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, perfecto. Listo, genial. Bien, y con eso tienen un panorama de cómo funciona ese gráfico, que en general no está del todo bien explicado en los textos, como que pasan de largo y te empiezan a hablar de otras cosas y los fundamentos llevan un poquito más de tiempo. Yo prefiero hacer énfasis en los fundamentos. ¿Qué les quedaría a ustedes para entender bien esto? Obviamente el repaso entero. Ahora veamos la bibliografía. Déjenme que les explique de dónde fui sacando cada cosa. A ver, para que veo que hay en el chat había tres cosas. Perdón, profe, ¿puede repetir lo del monto que está dispuesto a pagar? Guido, ¿ya lo contesté? Repítalo. Oh, por favor. Ok. Vamos para atrás. Lo del monto que uno estaría dispuesto a pagar es cómo lidia cualquier agente ante una situación incierta, condicionales, que es adverso al riesgo. ¿Sí? Entonces, si es adverso al riesgo, cualquier situación no riesgosa o certera le va a generar mayor nivel de utilidad, que es la comparación que tenemos entre, déjame que cambie de color para que no confunda, que es la comparación que tenemos, digo, bajo un mismo nivel de riqueza cierto, obviamente la utilidad que me genera este punto de acá, dado que es cierto, va a ser mayor que la utilidad que me genera este punto de acá, que es incierto. ¿Sí? Entonces, nuestra teoría lo que buscaba hacer es traducir una situación incierta, una perspectiva o apuesta, a una situación cierta. Ir en este camino es un error, ¿sí? Porque la forma que habíamos encontrado de traducir era, la tenés que traducir dado que
que cada uno de los agentes lo que hacen es maximizar utilidad, lo que tenemos que buscar es una situación tal que sea cierta por una parte y por otro punto que te genere el mismo nivel de utilidad, de manera que me tengo que ir para acá. ¿Hasta dónde me tengo que ir? Hasta el punto que esté sobre la curva de utilidad, pero que al mismo tiempo me reporte el mismo nivel de utilidad que la apuesta, ¿sí? Entonces ahí llegaba al equivalente de certeza para la apuesta A condicional a todo lo que dijimos antes, ¿sí? Entonces si uno observa los niveles de riqueza entre el equivalente de riqueza y W0, lo que advierte rápidamente es que W0 es mayor que el equivalente de certeza, lo cual tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque si alguien toma un riesgo, lo va a hacer a cuenta de tener un mayor nivel de riqueza. Yo no tomaría un riesgo, a menos que sea un adicto a la adrenalina, y por lo tanto la adrenalina está en mi función de utilidad, pero si eso no es así, yo no tomaría un riesgo a menos de que no me esté reportando mayor nivel de riqueza. ¿Para qué hacerlo si soy racional? ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno queda establecido. Entonces, una vez que se establece eso, la pregunta es, che, dado que esto es incierto y que tiene riesgo, que tiene riesgo, que tiene un sigma, es decir, una variable de riesgo, ¿cuánto estarías dispuesto, si sos adverso al riesgo, cuánto estarías dispuesto a pagarme para salirte de este problema? Digo, porque si yo soy adverso al riesgo, jugar riesgo es un problema para mí, ¿sí? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para salirte de esta situación? Y eso tiene mucho que ver, digo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Tiene mucho que ver con contratar un seguro. Digo, yo sé, suponete yo manejo muy mal, ¿sí? Si manejo muy mal, y mirá, y además tengo que trasladarme a mi trabajo que queda en, no sé, Pérez, de Rosario a Pérez todos los días, pero tengo la certeza de que manejo muy mal. Entonces, independientemente de mi voluntad, y además no me gusta viajar vamos a hacer así, ¿no? No tengo nadie que me lleve y el transporte público me hace gastar tanto tiempo que prefiero ir manejando. Pero sigo manejando mal. Intento, pero soy malísimo manejando. De manera que yo ya estoy jugando una perspectiva. Estoy jugando un juego que tiene su riesgo. ¿Cuál es el riesgo? A ver, por una parte maximizo llegar rápido y llegar con confort, porque es mi auto. Pero el riesgo es que en algún momento choco. Y si choco, mi riqueza cae. Entonces la pregunta es, mira, acá la pregunta es, ¿hay mercado para todo? Hay mercado para todo. Y el mercado, ¿qué pregunta te hace? ¿Cuánto estarías dispuesto vos a convertir esa situación incierta a una situación cierta? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para asegurarte? Ahora fíjense lo que es fantástico de esto. No te están preguntando cuánto estarías dispuesto para aprender más o qué sé yo, porque ya lo estás dando por descontado de que o no podés aprender, o no tenés aptitud para aprender, o no tenés interés en aprender, ¿sí? Entonces fíjense cómo las preferencias son exógenas, digo, no hay ninguna, no se está juzgando el valor ético de una persona que maneja mal y aún así sale manejando un auto en la calle, ¿me explico? La pregunta que te hace el mercado es, che, mirá, vos estás jugando esta apuesta todos los días, te la estás jugando todos los días, pues sos muy malo, sos pésimo manejando. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagarme? Suponete que hubiera un scoring, que en otros países lo hay, un scoring que lo contabilizan por infracciones, bla, 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 tenés un scoring bajísimo de manejo, y bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Lo que hace el seguro es hacerte un cálculo sobre el scoring en otros países. Acá se hace un cálculo más estándar. Aunque las empresas de seguro, tengo entendido acá, que están apostando mucho a inteligencia artificial para hacer todo ese cálculo de una forma más fina y discriminar mejor precio. Fantástico.